y bien padre, bien bonita y demás, ¿no? Pero en matemáticas, si no haces ejercicios y lees un libro de cálculo como si fuera una novela, o salvo que seas muy brillante, en general la mayoría no entendemos nada. O creemos que hemos entendido, pero pues la verdad es que no. Entonces, ¿cuál es la regla de la cadena? Regla de la cadena. Que Para tenemos que derivar todo lo que veamos. todo lo que veamos. Pues algo así, ¿o no? Ustedes ya a estas alturas saben lo que es una composición de funciones. Si yo tengo una función que va del conjunto A en el conjunto B y una función G que va del conjunto B en el conjunto C, yo puedo hablar de la composición F seguida de G. ¿Quién es F seguida de G de X? Pues es la función G aplicado a F de X. ¿De acuerdo? Eh, a veces se habla de la otra composición, F seguida de G, pero la regla es la misma. Entonces, cuando la F y la G ambas son diferenciables, lo que nos da esta cosa de la composición, pues es una regla para derivar funciones cuando encuentras composiciones. Un ejemplo muy sencillo sería esta función, por ejemplo. Si g de x, f de x, perdón, f de x es igual a x cuadrada, por ejemplo, y g de x igual al seno de x. La composición g seguida de f, o f seguida de g más bien, de x, es igual al, siempre se fijan en el último, en este caso es el seno, en lugar de poner x pongo lo que está en f de x, x cuadrada. ¿De acuerdo? Y fíjense, en este caso podríamos hablar de f g de x. Aquí esta función, usando estas mismas, se verá que no conmuta mucho la cosa. La función va a ser, primero aplico x, que es x cuadrada. Bueno, primero aplico el seno, perdón. Seno de x y después elevo al cuadrado. Ahora, esta función normalmente se escribe así, seno cuadrado de x. ¿De acuerdo? Normalmente se le pone el 2 del cuadrado encima de la n. Y hay una diferencia entre seno cuadrado de x y seno de x cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace la derivación de la composición? La derivación de la composición se hace de la siguiente manera. Otra vez hablaremos del límite cuando h tiende a 0 de la función. Voy a hacer la f seguida de g. Entonces déjenme, primero la escribo. Estoy aquí empezando a hacer límites. Primero voy a decir cuál es la que voy a hacer. Voy a hacer la derivada de f seguida de g, de x. ¿De acuerdo? Voy a derivar esto. Entonces, por la definición, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 y vamos a hacer lo mismo. F seguida de g de x más h menos f seguida de g de x. Todo eso entre h. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en esto. ¿Quién es f seguida de g de x más h? Pues por la definición, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de g de f de x más h menos g de f de x.
¿De acuerdo? Todo esto entre H. Ahora, ¿qué puedo hacer? Se sustituye, ¿no? No, tengo que multiplicar por f de x. Ah, ya sé, perdón, ¿eh? Multiplico esto, límite cuando h tiende a 0, de g de f de x más h, menos g de f de x, entre h. Voy a multiplicarlo por un 1. ¿Quién es ese 1? Ese 1 es f de x más h menos f de x. Y lo pongo arriba y abajo. F de x más h menos f de x. ¿De acuerdo? Eso es un 1. Primero, lo que quiero que me digan es si están de acuerdo con esto, que eso es igual. Yo espero que sí, ¿eh? ¿No es positivo en vez de negativo? ¿Quién? En el menos de f de x más h, en vez de ser menos f de x, ¿no es más f de x? No. Lo quiero negativo por lo siguiente, ¿eh? Ahora te digo por qué, ¿eh? Pero ¿están de acuerdo que esto es un 1? Sí. Sí. Sí, profe. A ver, esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Voy a reescribir esto de esta forma. G de f de x más h menos g de f de x. Y aquí abajo voy a poner f de x más h menos f de x. Por, ¿quién es este de aquí? El que voy a escribir aquí es f de x más h menos f de x entre h. ¿De acuerdo? Ahora, este es un límite que es un producto. Asumiendo que existen los límites, puedo separar esto. Límite cuando h tiende a 0 de g de f de x más h menos g de f de x sobre f de x más h menos f de x por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. La primera cosa que quiero que vean es, ¿este quién es? ¿A poco no este límite? Es la derivada de f'. Sí. Perdón, la derivada de f. Esta es la derivada de f. Ahora, yo tengo que ver quién es este de aquí. ¿Quién es este de aquí? Pues esto de aquí se parece a la derivada. ¿A poco no? ¿Cuál es la única cosa que debo tener en cuenta? Este de aquí, fíjense en esto, el límite cuando h tiende a 0 de este, ¿quién es? Olvídense un momentito de este de aquí. ¿Cuál es el límite cuando h tiende a 0 de este? ¿A poco no? Es 0. Es 0 porque es 1 menos 1, ¿no? ¿Sí? Al final sería f de x menos f de x. Entonces el límite de aquí es 0. Cuando yo pongo h igual a 0, este otro es g de f de x menos g de f de x. También es 0. Esta es una indeterminación. Entonces, fíjense, este de aquí se le puede llamar el incremento, de hecho algunos es que así lo llaman el incremento. Y porque estamos haciendo las cosas de manera que la f y la g son continuas, entonces estos de aquí los puedo considerar como puntos de G, del dominio de G, y esta diferencia la puedo considerar como
un incremento que se va a cero, que tiene que ver con estos dos, y entonces lo estoy diciendo de manera muy informal, pero este es igual a g' de f de x. ¿De acuerdo? Es la derivada de g en el punto g de x, f de x, perdón. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que justifica mi paso? Lo que justifica mi paso es que cuando h tiende a cero, tiende a cero, son las imágenes de f, y estos dos se comportan justo como se comporta que se comporta también de bonito. Por lo anterior, por esto que les acabo de decir, esto se escribe así. La derivada de la composición f seguida de g es igual a la derivada de g evaluada en f de x. ¿De acuerdo? Recuerden, f de x es una función multiplicado por la derivada en x. ¿De acuerdo? Estoy consciente que este paso de aquí a acá hay que hacer un poquito más. De hecho, lo que uno puede hacer es un cambio de variable. Y en lugar de h, decir, bueno, pues llámale, como les había dicho, el incremento, a esto llámale el incremento de h, y de f, y esto lo puedes poner como f de x, y aquí f de x más el incremento y ese incremento es el que se va a ir a cero, ¿de acuerdo? Pero de momento déjenme enunciarlo así solamente. Lo que me interesa de manera muy importante es que tengan clara la regla. ¿Cuál es la regla? Por ejemplo, vamos a ver con estas funciones que tenemos aquí. Tanto la función, voy a borrar esto, tanto la función seno de x cuadrada como la otra función. ¿Quién sería la derivada de seno de x cuadrada? Lo primero que tengo que hacer es distinguir quién es f. F es seno de x. Perdón, f es x cuadrada. G es seno de x. ¿Qué me dice mi regla? La composición, tu derivada va a ser la derivada de g. ¿Quién es g? Seno de x. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno. Es coseno, ¿no? Coseno, ¿no? Entonces, exacto, será coseno. Y aquí en lugar de x, tengo que escribir f. F es x cuadrada. Multiplicado por la derivada de de aquí, que es f. ¿Quién es la derivada de f? 2x. 2x, ¿no? Entonces, la composición, la derivada de la composición va a ser 2x multiplicando al coseno de x cuadrada. ¿De acuerdo? La derivada del seno de x cuadrada es 2x por coseno de x cuadrada. Ahora fíjense en la otra que teníamos, que era seno cuadrado de x. ¿Quién es la derivada de esto? Ahora, la g, la última función que aplico es x cuadrada. La primera que aplico es seno de x. Entonces, ¿quién es la derivada de la última función que aplico? Si la última función que aplico es x cuadrada, su derivada es 2 por x. ¿Qué es lo que tengo dentro de la x? En lugar de x tengo seno de x. Ahora, ¿por quién debo multiplicar? Debo multiplicar por la derivada del seno, que es el coseno de x. Y entonces la derivada es 2 seno de x por coseno de x. Y aquí es evidente que es clarísimo que estas dos funciones no tienen la misma derivada. ¿De acuerdo? ¿Dónde quedó el cuadrado del seno, profesor? Perdón, ahí yo me perdí. ¿En la segunda? Vale, ahora lo hacemos. Fíjate. ¿Quién es la función que se aplica al final? La función que se aplica al final es esta, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Olvídate un momento que tengo algo aquí. Esta es la función que tengo al final. Esta función, cuando yo la derivo, es un polinomio, es algo al cuadrado. ¿Quién es la derivada de ese algo al cuadrado? 2
Por eso que tengo al cuadrado a la 2 menos 1. ¿Quién es lo que tengo dentro? Seno de x. Entonces tengo 2 por el seno de x a la 2 menos 1. 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. 1. Por eso Ya solamente vi. tengo 2 seno de x. ¿De acuerdo? Y el otro corresponde a la derivada del seno. La derivada del seno, coseno. Ok, gracias, profe. ¿Sí? No, está bien que pregunten, ¿eh? Aquí, este 2 como exponente desaparece porque estoy aplicando la regla de la derivada para una expresión de segundo grado. En este caso, era x cuadrada originalmente, pues no uso x cuadrada, sino es el seno de x cuadrada. Muy bien, pues vamos a hacer ejercicio, ¿no? Profe, en dado caso de que x no fuera x, sino que fuera, por ejemplo, x cúbica, ¿se sacaría ese cubo? Ajá. Sí te entendí, lo dijiste de una manera muy barroca, pero sí te entendí, ¿eh? O sea, vamos a hacerlo, ¿eh? Si yo tengo seno cúbico de x, su derivada, de hecho, lo que puedo yo hacer para no hacerme muchas bolas es distinguir primero quiénes son las funciones que se están componiendo. La primera que yo aplico es el seno de x. La segunda que yo aplico es x cúbica, ¿no? ¿De acuerdo? Primero hago el seno de x, después lo elevo al cubo. ¿Sí? De hecho, a veces funciona hacer esto, ¿no? ¿Cuál es la derivada de 3x? 3x cuadrada. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de x. ¿Qué me dice mi regla de la cadena? Mi regla de la cadena me dice, tienes seno cúbico de x. Primero, haz la derivada de este. 3 por el seno de x al cuadrado. ¿De acuerdo? En lugar de x es seno de x. En lugar de x es seno de x. ¿De acuerdo? Ahora multiplico, me dice mi regla de la cadena, multiplica por la derivada del seno. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno por coseno de x. ¿Esto es igual a quién? Elevo al cuadrado 3 seno cuadrado de x por el coseno de x. Y así es como terminé. Haciendo Esa justo lo parte que tú no dijiste. entendí, profe. Lo ¿En dónde? que, bueno, mi duda era de que qué pasaría si nosotros tenemos el seno cúbico de x cuadrada. Ah, pues hagámoslo, no pasa nada. Pero, a ver, ¿está claro este? Sí. Sí, profe, ese sí. Sí, profe. Vale. Vamos a hacer seno cúbico de x cuadrada. Seno cúbico de x cuadrada. ¿Quiénes son mis funciones? Fíjate, ahora la primera función, de hecho estoy aquí, no estoy derivando dos funciones. Estoy derivando tres funciones. ¿Quiénes son? Primera función. A una x, ¿qué es lo primero que le haces? Lo elevas al cuadrado. Segunda función que aplicas. A este x cuadrada le aplicas, le calculas el seno a este x cuadrada. Tercer función, ¿qué haces? Elevas al cubo. X cúbica. ¿De acuerdo? Calculemos las derivadas. La derivada de x cuadrada, 2x. La derivada del seno, coseno de x. La derivada de x cúbica, 3x cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. ¿Quién es la derivada de este entonces? Primera cosa, ¿cuál es la última función que aplico?
X La cuadrada, X seno de X o X cúbica. La última es X cúbica, ¿de X cúbica. acuerdo? Entonces es la primera derivada que va a aparecer. 3 por seno de X cuadrada al cuadrado. ¿Por qué es seno de X cuadrada? Porque es el que está dentro del cubo. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿por quién debo multiplicar? Por la derivada del seno. Del seno aplicado ¿en dónde? Como les dije, tenemos 3 funciones. Del seno. Oh, perdón. Dije la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Coseno, ¿no? Por coseno ¿de quién? De X X cuadrada. cuadrada. Porque X cuadrada es la última función. Por la derivada de X cuadrada. ¿Quién es la derivada de X cuadrada? 2X. 2X. Por 2X. ¿Eso cuánto vale? Pues fíjense. 2X por 3, 6X. Seno de X cuadrada al cuadrado, seno cuadrado de X cuadrada, por el coseno de X cuadrada. ¿Ahora sí, de acuerdo? ¿Está claro cómo lo hago? Noten que aquí hice 3 composiciones. Compuse 3 funciones. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. La regla de la Órale. cadena siempre se va a aplicar cuando se trata de reglas trigonométricas, ¿no? Bueno, coseno, coseno. La regla de la cadena se usa cuando haga falta. Ok. ¿Sí? Ahora vamos a hacer varios ejercicios. Los voy a tomar de esas hojas que les di y vamos a hacer muchos ejercicios donde vamos a estar hasta el gorro de aplicar también la regla de la cadena, porque la aplicaremos las veces que sea necesario, porque a veces no necesariamente tengo funciones trigonométricas y tengo que aplicarla. La primera cosa que quiero es que esto quede claro. ¿Qué dice la regla de la cadena? Primero, me fijo cuántas funciones tengo compuestas. ¿Cuál es la primera derivada que debo poner? Y qué bueno que preguntó esta de grado, de esta de 3 funciones, porque la primera función que debo poner es la derivada de la última que aplico. La última que aplico es X cúbica. 3, y aquí adentro pongo la composición de las otras dos. Seno de X cuadrada. Esto al cuadrado. Multiplicado por la derivada de este. Con la última que tengo, coseno de X cuadrada, por la derivada del último, 2X. Y aquí está. Lo único, después de haber hecho, lo único que tengo que hacer es reordenar todo. Muy bien, si no hay alguna otra duda, pues vamos a hacer esos ejercicios que nos están cerrando los ojos, ¿no? Y vamos ahí. Chole, ya estoy medio cegatón. A ver, hay del 9 al 51. Bueno, hay un montón de los, pero de los que les di hay del 9 al 51. A ver, ¿qué les parece? ¿Hacemos pares o impares? Pares. Pares, muy bien. Pues vamos a empezar desde los más sencillos, ¿no? Pares. A ver si no entre los pares viene uno que no me sale y entonces van a ver pariendo chayotes, pero bueno. D de X. D de X de 4 más 3X menos 2X cuadrada. ¿Quién es este?
La primera cosa que observen, por favor, solo lo hago porque creo que es de los primeros que hacemos de este estilo. Observen que es la suma de tres funciones. La función constante 4, 3x, y le sumamos el inverso aditivo de 2x cuadrada. Como es una suma, sabemos que la suma de una derivada, que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Entonces voy a desarrollar de la siguiente manera. Esto es igual a d de x por 4 más d de x, la diferencial con respecto a x de 3x, menos, mira, lo voy a poner así para ser muy meticuloso, d de x de menos 2 por x cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Eso cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. No importa. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x de 3x? 3. 3. 3. ¿Cuánto vale? 3, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de esta de menos 2x cuadrada? 4x. Menos 4x. Menos 4x, porque tengo este menos de aquí, ¿eh? Esto es igual a 0, ya no pongo el 0, 3 más por menos, 3 menos 4x. ¿De acuerdo? Cada vez haré menos estas cosas, diré directamente 4 más 3 menos 4, ¿no? Perdón, 0 más 3 menos 4, haciendo directamente la derivada. Eso es el 10. El 12. El 12 dice d de z, z cuadrada sobre 2 menos z cuadrada sobre 7. ¿Z cuadrada? No, z séptima sobre 7. Les digo que ya no, Vicente. Z séptima sobre 7. Muy bien. La derivada con respecto a z de esto, pues es, si quieren ya lo hacemos directo, 2z sobre 2 menos 7z, 7 menos 1, 6 sobre 7. ¿Cuánto vale esto? 2 entre 2, 1, o sea, es un z. 7 entre 7, 1. Z menos z sexta. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí. Esto está muy fácil, ¿no? Hasta pena dan. Pero hay que hacerlos, aunque no nos agraden, hay que hacerlos. El siguiente que es el 14, dice d de x, z sobre x, no, z, 2 entre x, menos 3 sobre x cuadrado. Este ya no está tan sencillo, simplemente porque tengo esta cosa de aquí. Ahora, fíjense, puedo hacerlo usando la regla del cociente. Lo puedo hacer usando la regla del cociente. Pero, si se fijan, yo puedo hacerlo también de la siguiente manera. Esto es igual a 2 por x a la menos 1. Menos 3 por x a la menos 2. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer la derivación tal cual, directamente, y esto me va a dar el menos 1, va a pasar para acá, menos 1 por 2x. Menos 1,
menos 2. Menos 2 por menos 3 más menos 2 por menos 3. Vamos a ponerle x menos 2 menos 1 menos 3. ¿De acuerdo? ¿Eso quién es? Esto es igual a menos 2x a la menos 2, menos por menos, más 2 por 3, 6x a la menos 3. ¿Cómo puedo escribirlo ahora? ¿Cómo puedo escribirlo ahora de manera que mis potencias sean positivas y no negativas? Pues lo que hago es poner menos 2 que multiplica a 1 sobre x cuadrada más 6, cierro el paréntesis, 6 por 1 sobre x cúbica. Esto es menos 2 sobre x cuadrada más 6 sobre x cúbica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Está padre, ¿no? Este no es un problema tan complicado, pero ya nos va dando un poco de sabor, ¿no? Porque podemos quedarnos aquí derivando solamente x cuadrada, x cúbica y ya está. No, bueno, hay que los cánones del aprendizaje de derivadas dicen que hay que aprender derivadas que sean complicadas, que sean para gente grande, ¿no? Y ese problema era el problema 14. El problema 16 dice d de x a las 2 tercios menos x, no, menos a las 2 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que voy a hacer es derivar esta diferencia. Noten, por favor, la derivada con respecto a quién es. Es con respecto a la variable x. Eso quiere decir que voy a derivar esta. ¿Qué me dice del segundo término? Es un a la 2 tercios. Pues fíjense que con todo y que se ve un poco complicado, a la 2 tercios, ¿cuál será la derivada? Como mi variable con respecto a la cual voy a derivar es x, este de aquí es una constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. Pero 0. Entonces esto es igual a la derivada con respecto a x de x a la 2 tercios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sí estamos bien? Sí, profesor. Vale. Ahora fíjense, lo que voy a hacer es este señor de aquí, tratarlo como trato la derivada de un polinomio. X, el exponente lo multiplico aquí, 2 tercios, por x a la 2 tercios menos 1. ¿De acuerdo? Esto lo puedo hacer porque de alguna manera estoy usando la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Por eso ya no me detengo a cómo hacer esto. Estoy usando de alguna manera la regla de la cadena. Lo que me importa más es que ustedes distingan esto. ¿Cuánto es esto? Esto es 2 tercios x. ¿A qué potencia? 2 tercios menos A la 1. menos un tercio. Menos A un la tercio. menos un tercio. Muy bien. ¿Eso a cuánto es igual? Si ustedes quieren poner x con exponente positivo, es 2 tercios que multiplica a 1 sobre x a la 1 tercio. ¿De acuerdo? sí.
Para pasar de aquí a aquí, lo único que hice fue poner la potencia positiva. Ahora, x a la 1/3, ¿a qué es igual? Raíz cúbica de 3. Raíz cúbica de 3, y eso es por las propiedades de los exponentes y radicales que hace algún tiempo ustedes vieron en su vida, ¿no? 2/3 por 1 sobre la raíz cúbica de x. Y eso es igual a 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Pueden haberlo dejado así o pueden haberlo puesto de esta manera. Y este 3 está más feo que... O sea, ya para que yo diga está feo, es porque de plano. ¿De acuerdo? Ojo, pueden ustedes dejarlo así, como está aquí, o pueden dejarlo aquí. Hay en ese sentido un poco de libertad. ¿Alguna duda de esto? No, profe. No. ¿No? Está re fácil derivar, ¿no? ¿A poco no? Dígame a alguien que es difícil esto de derivar. Oh. Pongo esto aquí. Y el 16 me dice d de x. La derivada de 2x a la 3/4 más 4x a la menos 1/4. ¿Quién es esta derivada? Es el 16, ¿no? 4x a la menos 1/4. Perfecto. Muy bien, ¿qué va a ser esa derivada? Otra vez. Es una suma, entonces derivo cada uno de ellos en particular. ¿Quién es la derivada de 2x a la 3/4? Pues va a ser 3/4 que multiplica a 2x a la 3/4 menos 1. Más menos 1/4. Este lo voy a escribir en la siguiente línea para no amontonarlo. Más menos 1/4 que multiplica a 4x a la menos 1/4 menos 1. ¿Eso es igual a quién? Primero, 3/4 por 2. 3 por 2, 6/4. X, ¿a qué potencia? 3/4 menos 1. Menos 1/4. Menos 1/4. Menos 1/4. Correcto, menos 1/4. Más por menos, menos 1/4 por 4, 1. Ya no escribo el 1. X, 1/4 menos 3, menos 3/4, ¿no? ¿Era 1/4? No, menos 1/4 menos 1. ¿Cuánto es menos 1/4 menos 1? Menos 5/4. Menos 5/4, gracias. Me di cuenta a tiempo, si no, ya lo hubiera yo ganseado como no tienen idea. Eso es igual a 6/4. Voy a poner la X con exponente positivo, X a la 1/4, menos 1 sobre X a las 5/4. No es ocioso, pero esto lo puede escribir como 6 sobre 4 raíz cuarta de X menos 1 sobre X a la quinta, su raíz cuarta. Solo recuerden, por favor, el denominador siempre me indica el grado de la raíz. El numerador me indica la potencia a la que estoy elevando la X. ¿De acuerdo? Profe, se puede simplificar, ¿no? En el 6/4. Ah, todavía se puede simplificar más. Tienes toda la razón. Este 6/4 se puede todavía simplificar más y poner mitad, ¿no?
3 medios de la raíz cuarta de x menos 1 sobre la raíz cuarta de x quinta. Y si llegamos ahí, pues ya estamos Felipes y con tenis, ¿no? Ahora que les dije eso de las luchas sociales, es una pasada eso. Cuando andaba yo y era yo un estudiante consciente que se une al contingente, conocí a ya era un hombre como de unos 40 años, 30 y tantos años. Y era yo estudiante, y era como de la edad de ustedes más o menos, no más de 20 años, 19 años. No, pues el cuate este era rollo y rollo, ¿no? Dicen algunos que yo era su copia al carbón, ¿no? Y eso porque era rubio, ojos azules y así andaba, ¿no? De guaraches y pantalón de mezclilla y demás. No, cuarentón no, yo creo que tendría sus 30 años. Y un tiempo anduve yo con él, ¿no? Repartiendo propagandas y demás. Pero desaparecí yo de todas estas cosas y yo les estoy hablando de que por ahí del 2001 o 2002, hace ya bastantes años, andaba con este tío ahí agitando en la facultad. Y en 2017, que volví a la facultad después de 17 años, 12 años al menos o más, lo veo exactamente igual, ¿no? Solo que ya es un señorón de 50 años, ¿no? Ahí echando choro a los chavos, ¿no? Y dices, hijo de mi vida. Y bueno, evidentemente hay quien le haga caso, ¿no? Yo ya no. 18. La 18 es un buen. Es A más BX más CX cuadrada sobre X. ¿Cuál es la derivada de esto? Fíjense, ¿sí es eso? Sí. Para esto tengo varias maneras de hacerlo. Una es aplicar la regla del cociente, pero fíjense, en lugar de aplicar la regla del cociente, lo que voy a hacer es separar de esta manera y poner. A ver, nadie me preguntó, pero yo lo digo. ¿Por qué no uso regla del cociente? Porque abajo solo hay un término, ¿no? No es necesario. Bueno, podría ser, ¿no? Podría usarla, ¿eh? Podría usarla. Y aquí solamente elevaría al cuadrado. Pero fíjense, esta cosa de aquí tendría que hacer la derivada de esto, para usar regla del cociente, la derivada de esto por esto, menos este por la derivada de este, entre x cuadrada. Y después ver qué cosas se me simplifican. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo hago? Porque a lo mejor y se simplifica antes. Si simplifico antes, seguramente trabajaré menos. En matemáticas, como en muchos otros lados, la ley del mínimo esfuerzo es lo que nos hace mucha ayuda. ¿Este quién es? Este es A sobre X, más B en X entre X es B. CX cuadrada entre X, CX. ¿Sí o no? ¿Sí? A entre X
más bx entre x, solo b, más cx cuadrada entre x, cx. Ahora sí, díganme quién es la derivada. Pongo ahí una z, ¿no? La z, salvajemente derivable. ¿Quién es la derivada de a entre x? ¿Quién es la derivada? ¿Sería La- A sobre 1? A sobre 1, no. A ver, vamos a desarrollarla, ¿eh? Vamos a ¿No desarrollarla. sería Esto es a sobre x al cuadrado? casi. Hay un pequeño error que tienes, pero vamos a hacerla para que veamos. La vamos a hacer paso por paso, ¿eh? Porque ya después de esto ya van a saber cómo se hace y ya no se van a preocupar de nada. Este a entre x lo puedo escribir como esto. Derivada de x lo puedo escribir a por x a la menos 1 más de x de b más de x cx. ¿Quién es la derivada de x a la menos 1? Menos Menos a x A a la la menos menos 2. 2. x a la menos 2. Perfecto. La derivada de una constante, 0. 0. La derivada de c por x, c. Eso es igual a ¿quién? Menos a x a la menos 2 es menos a sobre x cuadrada. Este ya no lo escribo, más c. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo único que te faltó, que casi lo dijiste correctamente, era el menos. Dijiste ax a la menos 2, te faltó el menos ax a la menos 2. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Siempre que tienen un x a la menos algo, o algo entre x cuadrada, algo entre x cúbica, por escribirlo de esta manera, les va a mandar un signo negativo. Siempre. Perfecto. Ahora, la 20. Ay, la 20 está medio fiera. Pero bueno. A más BT. De hecho, nos la escribe así. S igual a más BT más CT cuadrada. Y aquí ya me equivoqué porque debe ser a la mitad. Y esto así. Sobre raíz de T. ¿De acuerdo? ¿Quién es la derivada? Ahora, primero, con respecto a quién voy a derivar, no me dice el ejercicio, pero seguro debo de derivar con respecto a t. Si derivo con respecto a otra cosa, la derivada no es muy complicada. Y no, estos ejercicios ya no son así. Tengo diversas opciones. ¿Cómo le hago? Escribo ahora. S' de t es igual a ¿quién? Pues, ¿qué les parece si parto la raíz de t? A sobre raíz de t más b t sobre raíz de t más ct cuadrada sobre raíz de t. Ahora lo que voy a hacer es poner las t's, cada una de las t's en exponente fraccionario, ya no en radical. Esto es igual a a. Este es 1 entre raíz de t. La raíz de t es t a la 1/2 y está debajo. ¿Cómo la escribo? Sin importar si es exponente negativo, le escribo así. A entre raíz de t es a por t a la menos 1/2. ¿De acuerdo? Ahora este otro de aquí es b. T, ¿a qué potencia? El de arriba tiene potencia 1, el de abajo tiene potencia 1/2.
1 menos 1/2, ¿cuánto es? 1/2. Poco no es 1/2. Más C por T. Y aquí tengo T cuadrada entre T a la 1/2. 2 menos 1/2. ¿A poco no es 3/2? ¿De acuerdo? Ah, y aquí ya puse la S', entonces déjenme encierro esto y le pongo la prima, porque voy a derivar con respecto a T. Ahora, ¿quién es la derivada de este? Pues la derivada de este va a ser menos 1/2 por A por T a la menos 1/2 menos 1. ¿Cuánto es menos 1/2 menos 1? Menos Menos 3/2. 3/2. Más B, 1/2, perdón, me faltó multiplicar primero por el 1/2 por B, T a la 1/2 menos 1. ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Menos 1/2. ¿De acuerdo? Más 3/2 es el exponente, 3/2 por C, T, 3/2 menos 1, 1/2, ¿no? Entonces, esto es igual a ¿quién? Pues déjenme lo escribo así. Menos 1/2, 1, no, A, no es 1, tengo el A, T a la 3/2. Espero no tengan problemas en que yo ponga A sobre raíz cuadrada de T cúbica. Más 1/2. Ahora es B, T a la menos 1/2 es B entre raíz de T. Más 3/2. C, ahí ya no lo pongo abajo, es T a la 1/2 raíz de T. ¿De acuerdo? Escrito un poco más ordenado, pero es exactamente lo mismo. Es menos A sobre 2 raíz cuadrada de T cúbica más B sobre 2 raíz de T más 3 raíz de T sobre 2. ¿De acuerdo? ¡Oh! Así déjenme siento que ya estoy viejito y a esta altura ya. Profe, Profesor, pero ¿qué pasó con el C en el último término? Me lo tragué. Perdón, gracias por preguntar. Aquí es una C y aquí debería ser 3C raíz de T sobre 2. Gracias. ¿Y quién más Ok, preguntó? profe, gracias. ¿Alguien más iba a preguntar? Dígame, por favor. no, era lo mismo lo de la C. Era lo mismo. Siempre son bien bravos, ¿eh? Se dan cuenta luego cuando me equivoco. Pero está bien. No, está bien. Ya, es broma, ¿eh? Eso de que. Es broma esto de que. De que siempre se da. Bueno, no es broma, sí se dan cuenta y eso se los digo, está muy bien. Que se den cuenta que me equivoco. Oh, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda de esto? No, profe, todo claro. Tú, claro, qué bueno, me alegro, ¿eh? Muy bien, vamos a hacer otro. Que yo ya estoy ahí que me quedo privado, dicen. Ese es ¿no? Era el 20. Ahora vamos al 22. T igual a raíz de 1 menos 2 teta.
¿Cómo era? R igual a la raíz de 1 menos 2 teta. Fíjense que esta función, yo le podría calcular su raíz, podría usar la definición del límite cuando tal, pero no vamos a usar eso porque ya tenemos la regla de la cadena. ¿Quién es R'? De hecho, más exactamente debería poner R de teta. ¿Quién es R' de teta? Ojo, lo que tengo que hacer es, tengo una raíz de algo. Tengo una composición de funciones. Voy a poner aquí quién es esa composición. Una es f de x igual a raíz de x. Y la otra es g de x igual a 1 menos 2x. ¿De acuerdo? ¿Quién es la derivada de la primera? F' de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. ¿Quién es la derivada de la segunda? G' de x es igual a menos 2. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Lo que voy a hacer es calcular la derivada a través de la regla de la cadena. La última que estoy aplicando es raíz de x. Entonces su derivada es esta de aquí. 1 sobre 2 raíz de 1 menos 2 teta. ¿De acuerdo? Esta es la derivada de raíz de x, solo que en lugar de x tengo 1 menos 2 teta. Por la derivada del que está dentro de menos 2 teta, 1 menos 2 teta, su derivada es menos 2. Entonces esto va a ser igual a menos 2 sobre 2 raíz de 1 menos 2 teta. ¿Qué le pasa a este 2 y a este 2? ¿A poco no se cancelan? Menos 1 sobre la raíz de 1 menos 2 teta. Esta es la derivada. ¿De acuerdo? Ojo, una vez que tengo que he identificado las funciones que intervienen en la composición, lo siguiente es muy sencillo. Mi problema va a ser si no distingo cuáles son los elementos de la composición. Si no distingo cuáles son los elementos de la composición, me voy a hacer unas bolas terribles y seguramente no voy a estar bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien, profe. Perfecto. Pues vamos a hacer uno o dos más y yo creo que ahí le dejamos, ¿eh? Tenemos un buen ritmo, ¿eh? Vamos en el 22. Eso quiere decir que al menos hemos hecho 10 ejercicios, ¿no? Bueno, menos, 10 no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hemos hecho 7. F de x igual a la raíz cúbica de 4 menos x. 4 menos 9x. ¿De acuerdo? Otra vez. No es ocioso esto, ¿eh? No es ocioso. Y voy a intentar hacerlo. El distinguir cuáles son las funciones que intervienen en esta composición. La primera es f de x igual a la raíz cúbica de x. La segunda es g de x igual a 4 menos 9x. ¿Quién es f' de x? F' de x, la primera es 1/3. X a la 1/3 menos 1 es
X a la menos 2/3, ¿no? Entonces, es esta cosa de aquí. ¿De acuerdo? X a la menos 2/3. 1/3 menos 1. Ahora, G' de X, ¿quién es? Menos 9. ¿Por qué? Porque G de X es 4 menos 9X. 4 su derivada es 0, menos 9X su derivada es menos 9. ¿Quién es entonces F' de X? F' de X es, deriva el primero, el último que aplicas, que es esto. Y en lugar de la X vamos a escribir esto de aquí. Entonces esto es 1, 3, raíz cúbica de lo que tengo adentro, 4 menos 9X al cuadrado. ¿De acuerdo? Por la derivada de G. Por menos 9. Y eso es igual a menos 9 sobre 3, la raíz cúbica de 4 menos 9X al cuadrado. Menos 9, 9 entre 3 es un 3, se trae su signo negativo. Menos 3, raíz cúbica de 4 menos 9X al cuadrado. Y hasta aquí he terminado. ¿Está bien? Bueno, pues no nos sentemos. Hacemos el último y nos vamos ahora sí, ¿no? El último y ahí le dejamos. El último. Sí se puede. Fue el 24. Ahora vamos a hacer el 26. F de X igual a 2 menos 5 teta a la 3/4. F de X. No. F de teta igual a 2 menos 5 teta a la 3/4. Otra vez. ¿Quiénes son mis dos funciones? Las funciones, la primera es F de X igual a X a la 3/4. La segunda, G de X, es igual a 2 menos 5X. ¿De acuerdo? ¿Quién es F' de X? F' de X es igual a 3/4 X a la menos 1/4. Entonces déjenme escribirlo así. X a la menos 1/4, esto es 3 sobre 4 la raíz cuarta de X. La raíz cuarta de X es X a la 1/4. Sí, X a la 1/4. Si lo quiero poner como exponente que esté arriba sin estar en un quebrado, sería X a la menos 1/4, que es este de aquí. ¿Quién es G' de X? Menos 5. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí ahora. F' de X. F' de teta es igual a 3 sobre 4 la raíz cuarta de 2 menos 5 teta. En lugar de X, 2 menos 5 teta. Ahora multiplicado por la derivada de 2 menos 5 teta, que es menos 5. Eso es igual, 5 por 3, 15, menos 15 sobre 4 raíz cuarta de 2 menos 5 teta. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, déjenme detener aquí la grabación.